Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la partida del UCM, el increíble Hulk. Bueno, pues aquí tenemos ya los colores ahí, como veis, bueno, sí, creo que se ve mejor de este lado, ¿no? Aquí no le he metido el verde porque me parecía un poco excesivo, entonces así se ve mejor el contraste, ¿no? Del rayo gamma ahí dándonos potencia para esta partida. Y bueno, os voy a explicar un poquillo por encima. Primero, antes de nada, mientras barajo, yo os voy comentando que si me notáis para esta partida un poco peor la voz es por un tema de que tengo infección de garganta, gente, ya lo siento. Me ha pasado de todo. La semana pasada migrañas, he estado fatal el fin de semana pasado y esta semana he ido a peor con un tema de la garganta y uff, se ha juntado todo eso con las novedades de Nova, con que hay que grabar partida del UCM y demás y está siendo bastante complicado, ¿eh? Porque, claro, yo tomo la medicación, mejoro, pero grabo y me voy a peor, porque fuerzo la voz. Entonces, pues nada, voy a intentar grabar lo más tranquilo posible y a ver si no estropeo mucho la voz y voy mejorando, gente. Entonces nada, tenemos aquí a Hulk contra el General Ross. Alguno ya lo habréis descifrado, estamos inspirando la partida en el escenario del Coleccionista 2. Entonces, pues, ¿por qué lo he escogido? Primero, porque me parece muy buena opción el hecho del Coleccionista 2, porque en el Coleccionista 2 se gana escapando, no puedes derrotar al villano, se gana quitando amenaza. Entonces Hulk tiene la particularidad de que toda su vida está escapando, ¿vale? Toda su vida está evitando que los Estados Unidos lo conviertan en un arma y tiene que escapar para encontrar, bueno, pues una solución a su situación, ¿no? Entonces me parece muy buen escenario a nivel temático. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en el UCM siempre vamos a lo más temático posible, sea más fácil o más difícil. El problema es que un escenario quitando amenaza con Hulk es igual a un suicidio. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale, gente? Vamos en justicia. Como siempre os digo, hay una norma que dice que no podemos utilizar aliados que no aparezcan en la peli. En la película solo aparece y en la postcréditos Iron Man. Entonces podríais ir en liderazgo con Iron Man, que también es una opción, con Voltron. Y se gana más fácil el escenario, juraría. Porque lo que sucede es que no os traje esa opción porque digamos que sería jugar más con Iron Man que con Hulk, ¿vale? Entonces no me gustaba esa opción. Y módulos de encuentros, lo que esto sí que lo he cambiado, he metido tropas de Hydra, civiles en peligro y soldados de Hydra. Así el general Ross va a tener bastantes soldados y además civiles en peligro, que va muy bien con Hulk, ¿no? Que siempre que Hulk anda por medio, pues puede haber daños colaterales, puede haber personas en peligro por toda la destrucción que genera Hulk y demás, ¿no? Entonces nada. Y luego, cuando salga la sombra del pasado, nos vamos a meter a Abominación, porque me lo tengo reservado para el plan principal final. Así que lo que sucederá es que vamos a meter el conjunto de encuentros de Abominación en la baraja. Y en vez de meter a Abominación, vamos a poner un +1 al plan principal, lo cual es una locura, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué más? Si por lo que fuera saliera como carta de encuentros destrucción total y no estuviese abominación en mesa, lo que vamos a hacer es que simplemente gana oleada, ¿vale? Y ya estaría. Yo creo que está todo explicado y vamos con la partida. Así que tenemos aquí al general Ross y nos dice el primer plan. En busca y captura. Vemos aquí al bueno de Edward Norton en las calles de Brasil, que es un poco como empieza la película, ¿vale? Vemos ahí las viñetas de Marvel empezando. Y nos dice, el científico Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto que le permita librarse de su maldición. Mientras tanto, el ejército de los Estados Unidos lo busca a sabiendas de su potencial como arma. Preparación. Pone en juego contacta a Mr. Blue, que la tenemos aquí. Aparta a un lado fuera del juego a Betty Ross, que la tendremos. Interrupción obligada. Cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan, avanza la etapa 2. Los jugadores ganan avanzando el plan. Si se completa esta etapa en 11, los jugadores pierden la partida. Empieza en 7 y avanza en +1. Os tengo que pedir disculpas también porque la copistería de esta vez me ha hecho las cartas más pequeñas. No sé por qué. Tengo aquí el ejemplo de la de Iron Man, que es tal cual el tamaño de la funda. Pero en este caso les ha salido más pequeña y no me han sabido tampoco entender cuál era o sea, explicar cuál era la diferencia. Es el mismo programa, es el mismo tipo de archivo y de todo, pero esta vez les ha quedado más pequeñas. Y nada, bueno, pues vamos a tener que trabajar así. Aún así os dejo en la descripción los archivos para que os los descarguéis y podáis imprimir bien las copias, ¿vale? Tenemos aquí a Contacta Mr. Blue, que como sabéis, Bruce Banner está mandándose correos durante la peli con un tal Mr. Blue, es un contacto secreto.
Perdón, sí, con Mr. Blue, y él se hace llamar Mr. Green y nos dice, Mr. Green, good hearing from you again, my mysterious friend. Y bueno, pues hablan ahí por internet y dice, tienes un email, acción de jugador que controla Bruce Banner, porque obviamente como Hulk no vamos a andar con el ordenador. Coge una carta de encuentro boca abajo, quita 5 amenazas del plan principal, límite de una vez por ronda. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Vale, pues ya estaría. O sea que vamos a empezar la partida. Empezamos la partida en busca y captura. Vamos a robar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vale, pues a ver cómo solucionamos este entuerto. Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. La pena es no poder bajar el policía de barrio también. O sí, sí que podemos. 1, 2. Oh, madre mía. Madre mía. Ostras, pues ya soy más positivo de cara a este escenario porque os prometo que es complicadísimo este escenario con Hulk. Me voy a dar la vuelta. Vamos a pagar 3 para bajar el Queen Transporte. Lo agotamos, generamos 1, 2 y 3 para bajar policía de barrio. Los policías de barrio son lo que nos van a dar la partida, ¿vale? Digamos que la estrategia, llevamos 3 y la estrategia es ir quitando, bueno, ir montando mesa en el primer plan principal para que no se haga muy fuerte el general Ross y en el momento en el que tengamos ya la mesa más o menos montada poder atrevernos a ir a los otros planes que hacen mucho más duro al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y con Hulk vamos a pegar de 3. Tenemos que ponerle el contador al policía de barrio. Lo tengo por aquí. Vamos a poner un contador así azul, ¿no? Que es el color un poco de la intervención. Y vamos a dar turno. Robamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y a ver qué nos hemos robado ahora. Otro policía de barrio. Uf, recurso doble. Madre mía. Eh, demasiada suerte, gente. Demasiada suerte. Vale, vamos a ver si... aún así, con toda esta suerte, ya os digo ahora que no es sencillo este escenario, ¿eh? Es muy complicado. Entonces, ahora el General Ross, igual que en el coleccionista, va a ganar +1 por el plan, ¿vale? O sea, más X y X es igual a la etapa del plan. Entonces, ahora mismo gana +1. Es 1 más 1, no nos vamos a defender. Y 2, y dale al General Ross una carta de estado duro. Vale, pues se gana un estado duro y nos pega de 1, de 2, de 3. Nos vamos a comer 3 daños y carta de encuentros, mover ficha. Bueno, pues ya la tenemos liada. Ya la tenemos liada, a ver si nos perdemos. 1, 2 y 3. Se va a 10. En 11 perdemos la partida, gente. Uf. Vale. Vale. Pues creo que por 3 vamos a jugar un policía de barrio. Por 1 vamos a jugar furia desatada. Lo he pagado bien, ¿no? Sí. Y ahora simplemente con Hulk vamos a pegar para quitar el estado duro. Vamos a quitar 2 de amenaza. Vamos a coger otro dado. Se lo ponemos así al policía barrio. Entonces esto ya rebaja un poquillo. Fijaos que si no nos hubiese salido el policía de barrio ya habríamos perdido la partida. Porque ya no podríamos haber podido quitar que Hulk no tiene intervención. O sea que es lo que os digo. Aunque tengáis mucha suerte, este escenario no es nada fácil. Vamos a dar turno. Yo creo que ahora, teniendo 2 policías de barrio, podría ser interesante ir a la larga, defendernos todo lo posible, no comer mucho daño e ir rebajando esa amenaza. 1, 2, 3 y 4. Golpe contundente, primeros auxilios, primeros auxilios. Ok, vale, pues ponemos una amenaza. El villano nos ataca, como siempre. Vamos a coger espacio, defendemos, ataca de 1, de 2, nada más. Bueno, han salido los 2 mover ficha, está bien. No comemos daño. Y carta de encuentros, incitar 1. Joder, madre mía. Madre mía, nos vamos a 5. Está a 10 y cuando se muestre esta carta quedas confundido. Vale. Si ya estabas confundido, descartas. Vale. Muy bien, pues nos toca. O sea que por 3. Esto se considera un ataque. Confundes a un enemigo. Si has pagado con recurso de fuerza, que es el caso, le hacemos 3 daños. O sea que confundimos, le hacemos 3 daños. Esto nos va a venir muy bien para cuando necesitemos ir al alter ego. Ahora vamos a jugar primeros auxilios. Nos curamos de 2.
Se queda un daño, Hulk. Vamos a quitar 2 de amenaza. Esto se va a 3. Esto se va a 2. Vale. Y no damos remao, ¿eh? No damos remao. El tema de la amenaza. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. 1, 2, 3 y 4. A ver si nos robamos algún evento que rebaje eso. Policía de barrio. Bueno, también vale. También vale. También vale. Aunque quitar 5 con salto suborbital no viene nada mal tampoco. Vale, pues una amenaza. El villano nos ataca. Nos vamos a defender. Ataca de 1, de 2, de 3 y de 4. Nos hace un daño. Carta de encuentros. El villano te ataca de 1, de 2, de 3. Joe. Vale, nos pega de 3 y 2 son 5. Y dice que además le demos al villano una carta de estado duro. Ok. Por 3, policía de barrio. Vamos a insistir en eso. Creo que ahora es el momento de irnos al alter ego. O sea que vamos a quitar 3 de amenaza. Esto lo dejamos en 1. Esto lo dejamos en 3. Esto lo dejamos en 4. O sea que vamos a quitar 3 de amenaza. Se va a 6. Por 1. Vamos a jugar golpe aplastante. Solo se puede jugar con recursos de fuerza. Este nos da un recurso universal. Inflige tanto daño a un enemigo como tu ataque. O sea que le quitamos esto. Y salto suborbital. ¿Cuántos nos quedan en el mazo? Creo que podría ser interesante, porque además golpe contundente aún quedan 2. No, queda uno solo. Queda uno solo. Hay bastante deck aún. Vale, vamos a dar la vuelta. Y así no tenemos que descartarnos de salto suborbital. Y vamos a dar turno, gente. Son 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. 2 crisis resueltas. Es un estilo de deck, el de Hulk, que no me gusta hacer. A mí lo que me gusta es buscar sinergias al máximo posible y con Hulk básicamente lo que he tenido que hacer es meter eventos y eventos y eventos de quitada amenaza y cartas de quitada amenaza que no tienen mucha sinergia entre ellas, que simplemente lo único que tienen en común es quitar amenaza de manera pues muy bestia, ¿no? Pero es un poco lo único que he podido hacer. Podría hacer la habilidad de... Voy a hacer la habilidad antes... Ah, no, que ya hemos dado turno, estoy loco. Vale, pues una amenaza. Ahora el villano quiere planificar, pero está confundido. Y carta encuentros, incitar 1, esto se va a 8. Quedamos confundidos, como ya estamos confundidos, descartamos una carta que controlemos a nuestra elección. Pues vamos a quitar un crisis resuelta, por ejemplo. Vale. Nos toca. Vamos a hacer la habilidad de Banner. Creo que no. Creo que no. Vale. Perdón, esto tiene que estar descartado, ¿vale? Después de que cambies de identidad, descarta esta carta. Así que... me voy a dar la vuelta. Voy a intervenir. Para quitar esto. Tenemos 5 de daño. Por 2 y 1 vamos a jugar crisis resuelta. Quitamos 6 de amenaza de aquí. O sea que esto de 8 se va a 2. 1 y 2. Y creo que ahora lo que vamos a hacer es curarnos de 2. Nos vamos a 3. Vale. Queremos que salte eso ahora. Queremos que salte, no lo sé. Vamos a dejar esto en 2. Creo que aún es muy precipitado. Para el siguiente turno a lo mejor sí, ¿eh? Para el siguiente turno a lo mejor sí. Pero no me gusta dar turno con eso quitado sin tener opción a reaccionar. 1, 2, 3 y 4. Vale. Laboratorio de Banner. Por la justicia, golpe contundente y fuerza imparable. Vale. Vale. Entonces, una amenaza. Nos vamos a... Ahora podríamos comer daño incluso, ¿eh?
¿Lo preparamos? Sí. Ahora vamos a comer daño, porque quiero pasarlo de fase, gente. Tenemos 4. Nos ataca de 1 y de 2. Si esta carta se resuelve durante un ataque no defendido, maldita sea, tenemos que descartar un apoyo, gente. Ah, qué pena. Pues se nos va un policía de barrio, con lo que lo necesitamos. Uf, qué mala baba. Qué mala baba. Qué mala suerte, también. Una y una son 2, nos vamos a 5 daños. Carta de encuentros. Vale, patrulla de Hydra. Cuando se derrote esta carta, cada jugador busca un esbirro de Hydra en el mazo. Pila de descartes, lo pone en juego enfrentado a él. Y esto entra con 2 de amenaza. Uf. Vale, pues vamos a quitar 2 de amenaza. Esto se va a 5 y esto se va a 4 de aquí. Cuando se derrote esta carta, buscamos un esbirro de Hydra. Que va a ser este, para poner en juego. Como lo ponemos en juego, no hace el incitar. Esto se descarta. Pegamos de 3, cae derrotado. Vale. Y ahora, creo que lo más interesante es golpe contundente. Vamos a pagar una. Creo que es mejor un por la justicia que un laboratorio de banner. 1, 2 y 3. Jugamos por la justicia. Confundimos al villano. Y ahora si lo hemos pagado con recurso de fuerza, que sí, porque esto tiene universal, fuerza imparable es fuerza, vale. Le hacemos 3 daños, o sea que pasamos al general Ross, le vamos a dar la vuelta, quitamos 3 de amenaza del plan principal. Entonces esto nos dice que cuando lo terminemos pasemos a la segunda etapa, vale. Esto queda confundido, esto lo retiramos, quitamos estos 2 de amenaza. Y vemos que nos dice a ver la segunda etapa, que estábamos en Río de Janeiro súper forzados y el reencuentro. El anonimato en Río de Janeiro se ha visto comprometido. El anonimato de Banner en Río de Janeiro se ha visto comprometido y decide volver a casa en un desesperado esfuerzo por encontrar una cura. Una persona muy importante de su pasado se cruza en su camino. Cuando se muestra esta carta, pone en juego a Betty Ross, controlada por el jugador que juegue con Hulk Banner. Aquí lo tenemos. Interrupción obligada. Cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan, avanza la etapa 3. Los jugadores ganan avanzando el plan. Si se completa esta etapa en 15, los jugadores pierden la partida. Vale, pues ahí lo tenemos, el reencuentro entre Bruce Banner y nuestra querida Betty Ross. Esto empieza en 11. O sea que vamos a poner así. Ahora tenemos a Betty Ross de nuestro lado. Solo puede ser controlada no por el jugador inicial, como sucedía con el Milano, sino que es con solo el jugador que controle a Hulk o a Bruce Banner. Ahora nos vamos a dar la vuelta y antes de nada más le vamos a escribir un mail al señor Blue. Hola, ¿qué tal? Soy Mr. Green y acción. Cogemos una carta de encuentro, señor Blue, y quitamos 5 de amenaza del plan. Enviar. Quitamos 5 de amenaza del plan principal. Nos vamos a quedar con por la justicia en la mano y vamos a dar turno. Vale, vamos a dejar a Betty por aquí, por ejemplo. Creo que se ve bien. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Joder, 3 por la justicia en la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, vale. Pues entonces, ahora damos turno. Esto se va a 6. El villano quiere planificar, pero está confundido. Y doble carta de encuentros. Inflige un daño a cada personaje amigo. O sea que nos comemos un daño. Y segunda carta de encuentros. Gana oleada. Cuando se muestra esta carta, descarta una mejora o un apoyo. No, por favor. Uf. No, por favor. Madre mía. Tenemos que quitar otro policía de barrio, gente. No me quiero quitar el Queen Transporte. Uf. Complicado, ¿eh? Se está complicando mucho la partida. Vamos a tener que forzar a terminarla lo antes posible. Vamos a tener que forzar demasiado.
De hecho, os diría que con las cartas que tenemos en mano, a lo mejor hasta es posible ganar ahora. Podríamos comernos una carta, quitamos una amenaza. A ver, esto ha terminado su turno, entonces se da la vuelta. Vale, un segundo. Un segundo, tenemos... Dejadme hacer cuentas, porque a lo mejor podemos ganar aquí. Lo que no sé es cuántos contadores tenía esto. Lo que no sé es cuántos... Creo que 4, ¿no? Era uno menos que este, sí, efectivamente. Vale, porque a lo mejor lo que descarto es el transporte. En el siguiente turno podemos quitar 5 cogiendo carta de encuentros. Nos quedan 2 de amenaza. Los quitamos con policía de barrio. Y se daría la vuelta. El siguiente plan, a los que os sabéis el coleccionista, sabéis que empieza con 8. Pero el problema es que nos va a entrar la abominación en juego. Pero tenemos un Hulk aplasta. Si pagamos 3, vamos a hacerle 6 abominación, 4 ahí. Quitar 3. Creo que no es mala jugada, Me la juego, gente. Me la voy a jugar, Me la voy a jugar. Creo que no vamos a tener nunca mejor oportunidad que esta. O sea que lo que vamos a hacer ahora, aunque suene muy loco, es aceptar que se nos vaya el Queen Transporte por con la guardia baja. Uf, espero no haberme equivocado, Esto puede ser muy demasiado risky, Demasiado risky. Pero no, pero comemos carta de encuentros... Nah, es demasiado risky. Demasiado risky porque comemos doble carta de encuentros. Vamos a hacerlo bien. Vamos a descartarnos de esto. Nah, demasiado. Porque no ganaríamos en ese mismo turno. No ganaríamos. No, es complicarse demasiado la vida. Vale, pues nos toca. Entonces, ahora vamos a robar una carta por la habilidad de Bruce Banner. Objeto inamovible. Pues chao. Ya lo siento. Es que me da igual. Me la voy a cambiar por la justicia, pero básicamente me da igual, gente. Ahora, creo que es mejor curarse. ¿O no? Bueno, esto está dado la vuelta ahora. Y básicamente no podemos curarnos. Vamos a darnos la vuelta así. Con Hulk vamos a jugar por la justicia. Estas 5, 6 y 7. Quitamos 4. Lo pasamos. Vale, espera. No sé si lo he contado mal. No sé si lo he contado mal. Ah, no. Está bien, vale. ¿Cómo jugamos esto, gente? Bueno, en primeras, con este hombre solo podemos quitar una amenaza. Y es lo que vamos a hacer. Ahora. Por 2 vamos a jugar por la justicia. Quitamos 4 amenaza. Se queda 2. Vamos a hacerlo con calma. Incluso os diría que ahora pagamos una y pagamos 2 y vamos a jugar objeto inamovible y ganamos la represalia. Casi me convence más. Casi me convence más. Y vamos a pegar de 3. Que un Hulk aplasta. Porque si no, podríamos pasarlo y no. Se complica demasiado. Hay que montar algo de mesa, gente. No podemos irnos al último plan de cualquier manera. Entonces nada, vamos a robar 4. Disculpadme por estas dudas, pero hay que pensarlo bien porque ya os digo, no es nada fácil el escenario este. 1, 2, 3 y 4. Vale. Vale.
1, 2, 3 y 4. Damos turno. Esto se va a 3. Espero no haber cometido ningún error también. Bueno, a ver ahora. Ahora nos defendemos. Nos ataca de 1, de 2 y de 3, de 4 y de 5. Nos defendimos de 3, o sea que nos hace 2, o sea que nos vamos a 8. Se come 1 por la represalia que nos da el objeto inamovible. Se va a 4. Y inflige un daño a cada personaje amigo. Vale. Vale, quitamos una amenaza. Esto se va ya a 7. Lo ponemos en 2. 1 y 2. Vale. Vale. Son 3, 3 son 6 y 1 son 7. Podría ser una opción. Vamos a pagar por... ¿Dónde está? Por una que nos da Betty. Vamos a bajar la sala de interrogatorios. Por un universal que nos da el Queen Transporte. Vamos a jugar golpe aplastante. Le vamos a hacer 3. 3. Y, perdón, que tenía que recolocar el micro. Y ahora me voy a dar la vuelta. Es un poco loco esto, pero han salido los dos mover ficha. Y creo que es una opción bastante interesante. Damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y turno para el general Ross, que está a 7. Esto se va a 3 de amenaza. Ahora el general Ross planifica de 1, de 2, de 3 y de 4. Son 7. 5 y 2. Y carta de encuentros, que gana oleada. Carta de encuentros, soldado de hidra, ataque veloz que no nos ataca. Vale. Vale. Ahora creo que podemos... Ahora creo que sí que nos vamos a comer la carta de encuentros. Vamos a enviarle nuestro último mail al señor Mr. Blue. Mr. Blue, tienes un email. Cogemos carta de encuentros, quitamos 5 amenaza de aquí. Perfecto. Ahora sí que me la juego, gente. Voy a tratar de ganar en este turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a robar una para hacer la habilidad de Bruce Banner. Esto me interesa más que esto, creo. Nos vamos a dar la vuelta. Creo que podemos pegar de 3 al general Ross. Esto se va. Entonces le damos la vuelta, lo hemos vencido al general Ross y se quitan 3 de amenaza del plan principal, que nos dice: interrupción obligada. Cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan, avanza la etapa 3. Los jugadores ganan avanzando el plan. O sea que quitamos el reencuentro y nos vamos con el último. Ojo ahí, la gran batalla, gente. Ahí tenemos a Abominación. El ejército ha capturado a Bruce Banner, pero ahora necesitan a Hulk. Emil Blonsky, ansioso de poder, ha perdido la cabeza y ha convencido a Mr. Blue de que lo transforme en una criatura que compita con los poderes del mismísimo gigante Esmeralda. Cuando se muestre esta carta, dale la vuelta a Contacta a Mr. Blue. Pone en juego a Abominación. Bueno, primero vamos a dar la vuelta, Contacta a Mr. Blue, a ver qué nos tiene aquí. El experimento. Oops, I did it again. Interrupción obligada. Mientras Abominación esté en juego, cuando empiece la fase del villano, elige una opción. Agota a Betty Ross, reparte 2 de daño por jugador
2 por jugador de daño indirecto entre los jugadores o reparte 3 de daño indirecto entre los jugadores. Vale. Acción del jugador que controla a... Vale, tenemos que poner, perdón, a Abominación en mesa. Aquí lo tenemos, a Abominación. Mezcla el conjunto de encuentros, que lo tenemos por aquí. Vamos a cogerlo. Aquí tenemos el conjunto de encuentros de Abominación. Ups. Vamos a mezclar y os sigo leyendo. Mezcla el conjunto de encuentros del archienemigo de Hulk en el mazo de encuentros. Y acción del jugador que controla a Hulk, Bruce Banner. Agota a Betty Ross, quita 3 de amenaza de esta carta. Si no hay amenaza sobre esta carta y Abominación no está en juego, los jugadores ganan la partida. O sea que tenemos que derrotar en este último plan a la Abominación. A ver cómo solucionamos ahora. Yo creo que con los policías de barrio podríamos resolverlo. Aunque esto ahora mismo tiene bastante amenaza. Está en 8. Empieza con 8 y perdemos en 12. Vale. Tenemos aquí... Aunque esta Abominación, si lo comparáis, ya lo siento que a lo mejor se ve un poco oscura aquí. Creo que se parece más a la Abominación que aparece en Shang-Chi. Es Shang-Chi, ¿no? El nombre, lo digo bien. Que tiene así como el tema este de las orejas que el que hubo en el UCM. Pero bueno, en el UCM, bueno, en la primera película. Vale, yo creo que podemos quitar 8 de amenaza, ¿eh? Estamos agotados. Pero vamos a hacer aquí diferentes cosillas. Primero, policía de barrio. Agota policía de barrio, descártala, inflige tanto daño en esbirro como la cantidad de amenaza que hay sobre esta carta. Podemos hacer hasta 6. O sea que voy a agotar a policía de barrio, lo descarto, chao policía, buen trabajo, y hacemos 7 aquí. Abominación que he derrotado. Vale, y ahora nos quedaría el problema del ejército del general Ross, sus soldados y etcétera. Entonces, lo que puedo hacer es quitar una amenaza, porque he derrotado un esbirro. Entonces esto se queda en 7. ¿Y qué tenemos por aquí, gente? Puedo quitar 3 con Betty Ross, porque al igual que sucedía en el coleccionista, se pueden quitar 3 con el apoyo que nos dan en el plan 2. Betty siempre a nuestro lado, o sea que quitamos 3 en vez de 6, ahí se quedan 3, se quedan 4. Bueno, pues tenemos crisis resuelta, o sea que pagamos 3 y ya estaría. Vamos a pagar 2 y una palma atronadora, quitamos 6 de amenaza del plan principal, o sea que dejamos esto limpio, hemos derrotado al señor Abominación y hemos derrotado el plan principal, y ahora nos quedarían estas dos que simplemente podemos, como siempre os digo, limpiar todo al máximo posible. Gastamos 2 recursos para preparar a Hulk. Si lo hemos pagado exclusivamente con fuerza, robamos una carta. Nos quedaría el helitransporte que no vamos a usar. Y creo que vamos a limpiar aquí, pegando de 3. Y si nos va el soldado volador de Hydra. Y esto tendríamos que descartarlo. Y hasta aquí, en un solo ciclo de baraja, hemos conseguido derrotar este escenario. Yo os digo que no es nada sencillo este escenario. A ver qué nos salía por aquí. Un aumento de 3. Y son 3 de etapa. Buah, se complicaba la cosilla, ¿eh? Yo os digo, disculpadme la voz y tal, que no es nada sencillo este escenario y daos cuenta que estamos jugando en normal. Espero que os haya gustado la ambientación, espero que os haya gustado estas diferentes fases pasando por las diferentes etapas de la película, ¿no? Primero estamos en modo incógnito en Río de Janeiro, nos escribimos mails con el querido Mr. Blue, luego vamos al reencuentro con Betty Ross y luego la gran batalla final contra... Abominación, que lo tenemos por aquí. Realmente no podemos hacer un mano a mano Hulk Abominación. Nos hemos ayudado del policía de barrio, pero bueno, era la forma de ganar, porque si no se puede desmadrar muy fácil. Daos cuenta que en etapa 3 este hombre pega de 1, de 2, de 3, de 4 solo, ¿vale? Más los aumentos, que como sabéis, Civiles en Peligro pues tiene aumentos como de 3 o así. O sea, nos podría estar pegando de 7 cada turno, ¿vale? Una barbaridad que ni siquiera el pobre de Hulk puede aguantar, ¿no? Y nada, un poco la partida hasta aquí. Espero que os haya gustado. Os voy a hacer un breve reminder de lo que vamos a tener esta semana. El lunes, mientras recojo, ya os voy comentando. El lunes vamos a tener ese vídeo en el que os comento, bueno, pues cómo cambiaría yo diferentes cosas. Tengo aquí pegado, creo que es un tema del tapete, ya no sé qué era. Bueno, el lunes vamos a comparar un poco los héroes más fuertes con los héroes más débiles. Voy a traer diferentes opciones de cosas que a mí me gustaría que trajeran, porque hay mucha gente que, bueno, pues comenta de
todos tenemos ideas, ¿no? De cómo haríamos remake a esos héroes que han quedado un poco más atrás. Yo os voy a traer mi propuesta y algunas que ha comentado otra gente que me parecen muy interesantes. O sea que los que queráis comentar, estáis súper invitados a comentar en ese vídeo, que yo creo que va a generar bastante debate. Y luego, el miércoles retomamos la campaña de Guardianes de la Galaxia. Recordad que solo nos quedan Nebula y Ronan. O sea que este miércoles retomamos. Hicimos el parón por Visión, ya lo sabéis. Y el viernes os traigo un unboxing bastante bonito y bastante temático del canal, gente. Y nada, un poco el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y chao.